Baina asko alegatu gara. Behar bada aukerak bai sartu baliatu ditugula, baina ez da kapa askotan alegatu da bukaera arte, azkenengo pasea falta izan zaigu, baina, nik uste dut partidu borobila egin dugula, pena 2 gol kontra jaso ditugula, baina bestela hasieratik intentsitate handia eman diogu partiduari, eta lehenengo golak asko markatu du baita ere, hortik aurrera erosoago sentitu gara. 3-1 jasotakoan, Sorianoren golaren ondotik atsedenaldian haserre puntu hori bazen eukan, gola jaso izanaren pena hori? Bai. Komentatzen nuen, aurkian azkenengo 5 minutu horiek oso garrantzitsuak zirela, 3-0ekin juteko deskantzora. Eta, lehenengoa sartu digute eta bentsat bizirik, zeuden, eta arrisku handiarekin, oso jokalari onak ditu Almeriak, Zelai erditik aurrera, eta, eskerrak ero erasoan ondo egon garela, defentsan ere lan hona egin dugu. Eta, nik uste partidu polita, partidu hona egin dugu. Partidak garrantzitsuena zela esaten zenuen atzo, Eibarrentzat, alde horretatik partia borobila, zaleek ere armailetan gozatu ahal izan dute, egun dotorea. Bai, nik taldea oso ondo ikusi dut hasieratik, mentalidade aldetik, oso indartzu batera gara partidura, asko hitz egin dugu horri buruz, Ipuruako partidutan ez ginen ondo ateratzen, ez ginen intentsitate aldetik ondo ateratzen, eta askotan lehenengo 10 minututan jaso izan ditugu golak, eta gero ondo egon gara Ipuruan beste partidu batzutan, baina beti gol batekin kontran, ez? Eta nik uste dut gaur taldea oso ondo atera dela zelaira, eta askotan partiduak horrek markatzen du, nola ateratzen zaren zelaira, ze intentsidadeekin, eta lehenengo gola sartu dugu, gaurrera nik uste partidu honek dugu. Hau zuentzat garrantzitsua da, etxetik kanpo erosoago ari zinetela esaten ari ditu garelako, ez? Baina Ipuruan ere bakizu dela. Bai, lehenengo jardunalditik ez dugu irabazi hemen, eta nik uste zaletuak ere gaur asko disfrutatu dutela, eurek ere merezi zuten gauza bada taldeak etxetik kanpo gauzak ondo egiten dituela, baina beste bat baita ere talde zaletuari gustatzen zaiola taldea ikustia etxean ondo jokatzen eta irabazten, gainera gol asko ikusi ditut, eta nik uste talde hortatik egun polita eta hona izan dara. Eskerrik asko. Preguntas en castellano, por favor. Una victoria importante, con goles, como has comentado, y sobre todo, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo has visto el equipo? Pues ahora comentaba, ¿no? Que creo que los partidos de fútbol no salíamos con la intensidad que teníamos que salir. Estábamos encajando goles siempre en los primeros minutos y nos hacía falta un plus, y creo que ese plus se ha visto hoy desde el minuto 1, ¿no? A la intensidad que hemos salido por el partido, a apretar arriba, a ponerle las cosas muy difíciles a la Almería desde el principio, y hemos tenido la suerte de hacer el primer gol, que creo que de ahí en adelante ha marcado mucho el partido, ¿no? Pero yo creo que la actitud con la que hemos entrado al campo de querer ganar el partido desde el primer minuto ha sido lo que nos ha faltado quizás otros días. ¿Qué importancia le das a marcar 5 goles? Pues mucha, ¿no? Aparte la sensación ofensiva ha sido buena, no solo si es verdad que hemos tenido efectividad, pero también hemos generado, hemos llegado mucho por bandas, y hemos podido hacer algunos goles más también. Luego hemos hecho 2 goles a balón parado, que para nosotros también vivimos mucho de eso y nos viene muy bien. Y nada, yo nunca no he acabado de estar tranquilo nunca en el partido. Con el 3-1 sabía que ellos, con el potencial ofensivo que tenían, si te hacen el 3-2 hubiéramos sufrido muchísimo. Y por suerte hemos metido el 4-1, ahí sí que creo que ya hemos cerrado el partido. Ahora se abre una distancia, el Almería es un rival a priori directo de Eibar, 9 puntos, es una ventaja importante. ¿Cómo valoras? No pienso ni mirar la clasificación, ya sabéis que no soy mucho de mirar y no la pienso mirar, porque es engañoso. Nosotros tenemos mucho que mejorar todavía, hoy hemos dado un pequeño pasito, esto va a ser muy duro de ahora en adelante y aquí cuesta mucho y la clasificación hay que mirar poco, mañana a entrenar y a pensar en el siguiente partido, en Sevilla. Tener 19 puntos, Gaizka, a estas alturas de temporada, casi media salvación, media permanencia o... No, todavía cuánto hace falta, 40 y algo, todavía no estamos lejísimos y ya ves que hay que sufrir mucho y aquí todavía no hay nada, esto queda muy largo, o sea, quedan muchas jornadas, estamos en diciembre y nosotros a la mínima que bajemos en intensidad y tal, pues nos dan a cualquiera, o sea que tenemos que seguir. Mañana preparar ya el partido de Sevilla, hoy hemos dado un pasito pequeño y tenemos que ir a Sevilla a ganar. A partir de mañana a pensar en eso. Luego ha habido jugadores hoy como Mario Mora, que hasta ahora lo habíamos visto mucho, otros Boateng también. ¿Estás contento un poco del trabajo que has hecho por el equipo? Sí, ya estáis viendo que están entrando ya más gente nueva
también, ¿no? Al principio hemos contado mucho con la gente de los otros años y ahora poco a poco la adaptación no es fácil para ellos, a lo que nosotros les pedimos, ¿no? Entonces ahí estamos llegando a mitad de camino, ¿no? Ellos llegan un poco hasta la mitad del camino de lo que necesita el equipo y yo también como entrenador tengo que llegar a moldarme a los que han venido nuevos, ¿no? Creo que nos estamos encontrando un poco. Ellos están poniendo esa mitad, yo estoy yendo hacia la mitad también para que esos jugadores nuevos nos aporten, ¿no? Ellos tienen que saber dónde están, quiénes somos y nos ha costado meses, más por carencia mía seguramente, pero ahora ya están empezando a funcionar algunos jugadores y bueno, eso nos va a ayudar. Es que a 5 goleadores distintos, 5 jugadas distintas, también balón parado, jugada personal, un poquito de todo, eso es bueno, ¿no? Sí, aparte la sensación ofensiva ha sido buena, aparte de los goles que hemos hecho hemos llegado y con espacios, ellos también han sacado de primeras un equipo muy ofensivo y ahí se veía que ellos tenían mucho peligro y nosotros también. El partido ha estado muy abierto porque nosotros hemos salido a ganarlo desde el minuto 1 y ellos han sacado un equipo titular ofensivo, muy ofensivo, con 2 puntas, con Corona, ellos han venido a ganar el partido desde el minuto 1 y eso ha hecho que haya habido muchos goles en el partido.